desde lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cinéfilo y por Adela. Doctor, me da mucho gusto saludarlo, Tonatiuh Guillén. Muchas gracias por recibirnos. Un gran Gracias. gusto. Igualmente, hemos escuchado mucho de usted, sobre todo recientemente, ¿no? Pero en realidad, bueno, pues usted será el próximo titular del Instituto Nacional de Migración. Y esto de la migración en realidad es un tema al que usted ha dedicado, pues si me permite, prácticamente toda su vida, ¿no? Y es un experto en estos asuntos y estos temas de migración, doctor. Sí, hemos trabajado largo tiempo. Subrayo sobre todo que mi experiencia en el Colegio de la Frontera Norte pues fue una oportunidad única de estar en un observatorio literalmente en campo, en la frontera norte, primero enfatizando la migración de los mexicanos, pero después, como el proceso se ha hecho más complejo, extendido, pues también estudios en la frontera sur y la migración que procede del sur. Entonces, el COLEF, como la principal institución que estudia migración en México, pues ha sido pues una escuela extraordinaria para ¿Y estuvo ahí entenderlo. cuántos años, doctor? Como investigador cumplí 32 Ya. ¿Y al frente del COLEF? Y al frente del COLEF estuve 10 años. 10 años. Lo cual pues también fue una experiencia muy interesante, creativa y muy satisfactoria. Ahora, esta nueva encomienda que le hace el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y que lo invita, ¿no?, a ser el titular del Instituto Nacional de Migración justo en este momento. Correcto. Donde es el tema, ¿no? Siempre ha sido un tema, sin duda, pero ahora pues todos los reflectores están puestos ahí por nuestros vecinos del norte, etcétera, etcétera. ¿Le entusiasma, doctor? Digo, pues ahora sí hay que poner en práctica, exacto, ¿no? 30 y tantos exacto. años de estudio, pues, ¿no? Es un desafío grande, porque no es solamente la gestión del instituto, sino el rol del instituto en entornos mucho más grandes y que le corresponden a otras instancias, por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación en sentido más amplio, a Relaciones Exteriores. Pero el rol del instituto es estratégico en términos de que es el encargado de la operación de la política migratoria del país y que es también, volviendo a la analogía con el colegio, es un observatorio de primerísima mano de la movilidad de personas, tanto mexicanas como extranjeros, en el circuito de nuestro territorio, y que da la oportunidad de medir, evaluar, identificar procesos tanto muy complicados como este que viene de la migración del sur, como otros que vemos cotidianamente pero que no le damos su valor, como es la movilidad de los mexicanos hacia y desde los Estados Unidos, de los extranjeros. Que estamos hablando de millones. De millones. Y que nos da la oportunidad de ver el mapa más grande y hacer tanto recomendaciones o aplicaciones de política social, por ejemplo, que en el caso de los migrantes que son deportados de Estados Unidos, mexicanos, pues desafortunadamente sus condiciones son muy críticas, como también, como lo que estamos viendo ahora de la caravana, también son situaciones muy difíciles. Subrayo con ello el lado humano y de cómo el instituto tendría capacidad para no solo hacer un monitoreo, un seguimiento, sino también ser un gestor de cambios en la atención que francamente tenemos muy rezagada en nuestra comprensión del proceso migratorio y de la atención que debemos como deuda a la migración mexicana y de solidaridad a la migración de otros países. Sí, porque justo de lo que se quejan nuestros paisanos mexicanos cuando cruzan la frontera del norte es de lo que se quejan también los centroamericanos cuando pasan en el sur hacia nuestro país, ¿no? Entonces, y ahora esto de la caravana, que ya lo menciona, doctor, esto nos ha descubierto a los mexicanos como racistas, como xenófobos. ¿Qué fenómeno es este, doctor? Porque
pues cuántos de nuestros paisanos no han migrado a Estados Unidos, ¿no? En principio son pensamientos, afortunadamente los valoro como minoritarios, pero que están, pero existen, está bastante dividido, ¿no? Existen, pero son pensamientos que primero tienen un tono de incongruencia enorme. O sea, ahora mexicanos en Estados Unidos somos 24 millones. Cuando nosotros preguntamos, Solo mexicanos. Solo mexicanos. Cuando preguntamos qué es la nación mexicana, en realidad los que estamos en el territorio somos 122, 123, pero los que están fuera son 24. Entonces somos una nación que ha tenido este proceso de emigración y en principio, con todos los problemas que haya tenido esta dinámica, que son muchas, pero también hay enormes potencialidades, pero en principio hay que reconocernos que hemos sido parte de un proceso de migración y que seguramente en algún momento tal vez continúe. Y hemos sido muy poco nación de inmigrantes. En México ahora, pues si pensamos estrictamente en población de otros países no mexicana, pues no tenemos ni el 1% del total de nuestra población residiendo en México y otros países. Entonces no hemos sido, aunque somos generosos en muchas coyunturas, nos hemos caracterizado ha habido una generosidad extraordinaria, ¿no? desde ejemplos como en la Guerra Civil Española, por ejemplo. Una inmigración fantástica, los conflictos en América del Sur, también tuvimos otra oleada importante de gente muy valiosa de Sudamérica, en los años 70, 80, con las guerras en Centroamérica precisamente, México también con un rol solidario de primera. Entonces, no somos ajenos a este espíritu de colaboración internacional, pero estos tonos de racismo y de xenofobia que subrayas, desafortunadamente también existen para otros mexicanos, ¿no? La población indígena la super maltratamos, o incluso nuestros mexicanos en Estados Unidos en retorno, pues también son objeto de algunas formas de discriminación, o los niños que regresan con un español muy limitado, pero con un inglés perfecto. Pocho le llaman. Pues también reciben algún tono de maltrato. Entonces, lo que subrayo es que esos tonos existen, pero también existe este otro ambiente de solidaridad y pienso que el desafío de buena parte de esta problemática, especialmente la de la migración que viene del sur, va a ser más cultural, va a ser más de cómo entendernos en este mundo ya más articulado. Que es un poco lo cambiar. que usted ha dicho, ¿no? Que se trata de una migración cultural que no económica, un problema desafío cultural que no económico. ¿A qué nos el desafío es que nuestra visión de nación de inmigración es todavía una imagen en construcción. Todavía no terminamos de asumirnos en ese perfil. De migración no tenemos ningún problema. Somos felices cuando recibimos 28 mil millones de dólares cada año de las remesas de nuestros amigos y connacionales en Estados Unidos, pero alguna franja de la población se preocupa por esta inmigración. Hay que decir que aun si se quedaran en México, que lo dudo, este flujo y tal vez otros, no tienen la capacidad de impactar ni la estructura social, ni la economía, ni nada. Entonces, por eso subrayo es más bien... Por la cantidad, ¿no? Sí, más bien es un asunto cultural que económico. Que económico. Y el impacto es más cultural, digamos, que económico. ¿Qué estamos hablando ahora con estas caravanas? 7,000, 8,000 personas, ¿no? Posiblemente alcancemos un número, en el corto plazo, en caravana, porque hay que distinguir las cosas. Sí, en caravana. Probablemente tengamos 8, tal vez poco más, miles de personas. Porque los cruces son cotidianos. Sí, eso es justo lo que hay que reconocer. Tenemos 2 décadas, el último lustro con más énfasis, pero la movilidad que hemos tenido en estos años
puede llegar a ser de 250,000 personas. Entonces, cuando vemos 7,000 o 5 en caravana, ganan visibilidad, pero hay la otra migración y la otra movilidad no visible, la que hemos visto en las formas más dramáticas, en el tren mal llamado La Bestia, en delitos que se han hecho contra estos migrantes, en tragedias como la de San Fernando, en Tamaulipas hace algunos años. Entonces, a veces los vemos, a veces, pero lo cierto es que hay un flujo grande que buena parte, pues el instituto lo ha detenido y lo ha regresado, otra parte lo detiene Estados Unidos y hace lo mismo, pero seguimos sin medir la escala del flujo, pero también desde la perspectiva como problema humano y como problema social. La gran crisis que hay ahora, económica, social, institucional, en Honduras, por ejemplo, que es el caso más grave, le debemos poner toda la atención y no solamente ver el efecto de esta crisis, que es este éxodo de personas. Entonces, el enfoque que está proponiendo el nuevo gobierno es cómo ir a los factores estructurales de lo que está generando. De lo que está generando este tema, porque si no, vamos a estar en una dinámica creciente de tensiones. Pero se ha hecho, ¿no, doctor? Y no ha dado resultados. No se ha hecho. Para potenciar estas naciones. Ahí creo que hay una colaboración mal enfocada. Se ha dado recursos a los gobiernos, por ejemplo, pero luego también parte de los recursos van condicionados y por ejemplo, el tono de seguridad, y entonces gastas más en este tipo de asuntos y menos en el desarrollo comunitario. En el despliegue. En el desarrollo de las comunidades y en el desarrollo de la calidad de vida y directamente en los factores que tienen que ver con que las personas tengan un horizonte de futuro. Lo que sabemos muy bien es que quienes están saliendo, la gran mayoría, no solamente de la caravana, sino de la estadística en general, amplia, sí, son jóvenes. Y si lo vemos desde la estructura familiar, son jóvenes hijos. Entonces hay como una especie de tapón generacional que obliga y establece que los jóvenes carezcan de un horizonte y que no tengan otra salida que emigrar, adicionado a violencia, adicionado a inseguridad, adicionado a pobreza grave, adicionado a instituciones gubernamentales que no operan. Y ese es el punto de fondo al que hay que atender y es uno de los lineamientos que está impulsando o que va a impulsar, al menos ahorita como concepto, pero se traducirá o deberá traducirse en iniciativas importantes en la nueva administración. Ya. Ahora que hablaba de la caravana, y hablaba de la visibilidad de la caravana, ¿se hizo por eso, doctor? Porque hay esta percepción, ¿no?, de que no fue un movimiento espontáneo, porque eso se da y se da, pues ahora sí que en la oscuridad, en la más completa oscuridad y en el anonimato. ¿Se hizo para que fuera visible el fenómeno, para que fuera atendido el fenómeno? Porque pues hay quien piensa, y hay esta percepción de que pues lleva patrocinio y lleva intención política también, sin duda.
quien piensa, y hay esta percepción de que pues lleva patrocinio y lleva intención política también, sin duda, ¿no? Es un balance complejo, pero primero sí hay personas, para ponerlo en genérico, con desesperanza. Sí, bueno, muchas, a ver, que legítimamente y que quieren salir, quizá la gran mayoría, ¿no? Que hay ese escenario. Dos, que sí hay algún nivel de organización y de promoción. Como la caravana misma pues ha tenido algún liderazgos, algunas personas más visibles. Entonces tienen algún... Que están en la toma de decisiones. Tienen algún nivel de organización y de operación. Incluso está en la convocatoria de cómo se fue tejiendo. Pero es como lanzar una piedrita en un agua que se agita muy rápidamente. Entonces hay un nivel de organización de esa escala. Y luego hay los usos. Y yo creo que el uso más desafortunado, desagradable y de más calificativos fue el que hizo directamente el presidente de Estados Unidos. O sea, cuando la caravana la convierte en un fantasma tremendo, utilizando conceptos de invasión, presionando a México de la manera más descarada, al gobierno mexicano para detenerla y desintegrarla. Pero en realidad el discurso no era ni para México ni para la caravana. No, era para el electorado de Estados Unidos, fomentar lo que ya le resultó muy bien en el 2016. Muy rentable políticamente. Exactamente. Claro. La xenofobia y el racismo, monta ese fantasma continuamente, llama al ejército, y ahorita el resultado es que cuando está arribando la caravana estos días, tenemos al ejército, tenemos bardas o estructuras de barreras adicionales, tenemos alambres de púas ya repartidos por todo el escenario. Entonces está transformando la imagen de la frontera, defendiéndose de esa invasión que la está vendiendo como si fuera una amenaza de seguridad nacional, cuando en realidad pues es algo muy distinto. Ahora, se ha exacerbado esto por el tono del presidente de Estados Unidos, porque en realidad es un fenómeno y es una problemática que ha existido de siempre. Por ejemplo, en la administración pasada de Obama hubo muchísimas deportaciones de paisanos nuestros, ¿no, doctor? Sí, ese también es el dato que no debemos dejar de lado, de que pues está tanto el uso electoral de esta coyuntura como el endurecimiento general de la política migratoria de Estados Unidos, que no es reciente. La parte más dura para los mexicanos empezó en el 2010 aproximadamente. Siempre hemos tenido deportaciones de largo plazo, pero picos muy fuertes, de cientos de miles. En 2010, 2011, 2012, del periodo de Obama, fueron extraordinariamente duros, con un agravante de que ya no eran las personas que recién estaban intentando cruzar Estados Unidos, sino personas que tenían ya largo tiempo residiendo en Estados Unidos. Entonces, cuando ocurre esto de largo tiempo, pues es una persona que ya hizo una familia, que ya tiene un empleo, que tiene hijos incluso nacidos en Estados Unidos, que vive en la comunidad, que está integrada a la comunidad, y un buen día aparece en Nuevo Laredo, en Mexicali o en Tijuana, sin un quinto, sin capacidad de comunicarse. Esto ocurrió por cientos de miles. Y si no es por el apoyo de la sociedad civil, que es la que ha atendido realmente, y ha sido la fuente de provisiones. Hay unas organizaciones increíbles en Estados Unidos que atienden a nuestros paisanos y en México, claro. En México, cuando ocurrieron las deportaciones, quienes reaccionaron fueron organismos de la sociedad civil, los albergues en donde están ahora incluso esta caravana y la migración centroamericana llegando a Tijuana, son albergues que pusieron organismos de iglesias, en plural. Porque las iglesias, sí, de todos. Las iglesias, organismos civiles y la gente de Tijuana, la región,
de San Diego, Los Ángeles, dando provisiones. En ese tono, en ese lado, es ejemplar lo que ha pasado por el lado de la sociedad civil y también hay que decirlo, por el lado de los gobiernos, todos, de largo plazo, ha sido menor, mínimo. Por eso subrayaba hace un rato que tenemos una deuda. Sí, sí. Una deuda notable en el tema. Ahora, dígame algo, doctor, porque cuando llegó la caravana, ¿no? Yo decía que eso nos reveló y nos exhibió como racistas, como xenófobos, etcétera, etcétera. Por una parte de la sociedad, pero hay otra parte de la sociedad muy organizada que estuvo asistiendo. Así es. Sin embargo, empieza a haber un desgaste, ¿no? Y entonces empiezan a dejar de asistir. ¿Y esto puede convertirse en un problema, doctor? Es decir, ¿de qué dimensiones? No lo veo como una cuestión inmanejable, ciertamente muy difícil, muy compleja, solo como experiencia, pues, y sin minimizar cada una de ellas. No hace mucho entraron a México 20,000 haitianos, y estuvieron en flujo en varios puntos del país, pero especialmente en Tijuana. Y hubo en algún punto 8, 10,000, 12,000 personas en Tijuana, articuladas a estos recursos, sobre todo civiles, y fue manejable. No voy a decir que en las mejores condiciones, no voy a decir que todo perfecto, pero más bien hay la capacidad de procesar el desafío. Por ahí no veo yo el punto. El punto más complicado es el de superar estas tensiones, primero culturales, que pues como dice, salieron al aire, sin el menor recato. Sin el menor recato, doctor. De una manera inaceptable. Pero entonces ahí hay que reconocernos de que, perdón amigos, pero, por ejemplo, dice la ley de migración que México está obligado a tratar a la migración internacional como queremos que traten a los mexicanos en migración, en otros lugares. Pues eso es un principio de la ley. Que es un principio básico de la vida, ¿no? Es un principio Además, muy decente, sí, pero exacto. Hay que traducirlo a política pública. Ahí hay mucho que hacer. Hay que traducir mucho a política pública. El mundo ideal, el punto de llegada ideal, es de que estas movilidades no deban transcurrir de maneras como las que hemos tenido. Escondidas, con gente muy vulnerable, con gente además que puede estar pues como objetivo de la trata de personas, del tráfico de personas, que es un problema enorme. Es un asunto gigantesco y que seguimos sin ver. Entonces cuando tenemos ese escenario, pues comencemos con medirlo bien, apreciarlo bien, entenderlo bien y construir lo alternativo. Hay dos grandes rutas que se han planteado y que por eso me interesó estar en esta contribución. Primer principio es de derechos humanos. No solo es un marco constitucional, no solo está en nuestra legislación, sino es un principio que ha verbalizado como voluntad política la nueva administración. Eso está fantástico. Ahora hay que traducirlo en todas sus implicaciones. El otro punto es sobre desarrollo. Pues también es otro gran eje y en especial para este desafío, el macro, hay todo un horizonte de desarrollo sobre nuestra frontera sur. La región sur, ya vista la película en los próximos años, es nuestro espacio de engrane con lo que ya está ocurriendo, no es optativo, ya está ocurriendo. Entonces vamos a tener que desarrollar la frontera sur como algún día lo hizo ya el Estado, la frontera norte. O sea, el Estado mexicano ya hizo una gran obra, la hizo a finales de los 60, 70 en el norte,
y todavía son cosas que vemos y que marcan la historia de esa región. Bueno, es el tiempo necesario de hacer en el sur. Entonces hay también un eje de desarrollo de la parte mexicana. Creo que lo más emblemático que está ahí es el Tren Maya, pero no únicamente, debe haber complementos estratégicos importantes. Y como decíamos hace un rato, la cooperación internacional, especialmente Honduras. Ahí es donde México no puede ir solito, no tendría capacidad, pero sí un liderazgo moral para convocar recursos internacionales pues de la manera más respetuosa con Honduras, en cooperación con Honduras, sí, claro, con su sociedad, y avanzar a otro estadio, porque es la única salida. De lo contrario, pues esto que estamos viendo, y la otra parte que no vemos, que es esta otra migración escondida, no debiera ser parte de nuestro escenario social. Porque además en este caso, bueno, usted hablaba de la presión que ejerció Estados Unidos sobre México, ¿no? Y el gobierno mexicano para pues no dejar pasar a esta caravana. Pero quedamos mal allá y también quedamos mal con derechos humanos, ¿no? Y entonces, todo mal, doctor. La experiencia de la caravana y de las otras no visibles, que se dan todos los días los cruces. Que se dan todos los días, es que la salida de la contención migratoria como alternativa no funciona. Y no ha funcionado por años. No solo en el sur, hay que ver nuestra propia experiencia. O sea, los mexicanos también tuvimos flujos enormes, eso ya cambió, sobre todo de 2007 acá ha caído muchísimo ya el movimiento de mexicanos a Estados Unidos, pero cuando lo hicimos también pasó lo mismo, ¿no? Había detenciones de gran escala, había deportaciones de gran escala, hubo políticas migratorias terribles desde el 2010 en los estados, muy agresivas, inconstitucionales dentro del mismo marco de Estados Unidos. Sí, claro. Hubo una reacción xenofóbica muy grande, pero lo cierto también... Casamigrantes, ¿no? Sí, a los casamigrantes, cosas así inaceptables. Bueno, no nos portemos igual. Y también aprendamos que en Estados Unidos la migración mexicana y latina es también ya parte de la estructura social de este país, que forma parte de las dinámicas de cambio en Estados Unidos y que es estructural, inevitable, lo siento, pero esa población ha crecido, seguirá creciendo, se está integrando, sí, está siendo parte de del desarrollo, claro, de la cultura, de la diversidad, y eso es lo que tiene apanicados algunos personajes como Trump, pero también si pasamos algunos años adelante, pues nos vamos a encontrar que esa población pues va a marcar el futuro de Estados Unidos en las próximas décadas. Ahora, sin duda. Cuando usted me dice que ha decaído, ¿no? Cualitativamente, y el número de mexicanos que van a Estados Unidos, sí, ¿esto es por qué? ¿Por las condiciones de allá? ¿Porque ya no hay las mismas oportunidades en Estados Unidos? ¿O porque hay mejores oportunidades en México? ¿O es una combinación? Es una combinación. Empezó como una caída del mercado laboral, especialmente a partir de 2007, que fue el pico más alto del movimiento de sur a norte, lo que va de este siglo, y coincide con la recesión económica en Estados Unidos muy severa, y se contrae el mercado laboral. Y a partir de ahí se suma la agresividad de la política migratoria ya local, no solo la federal, sino local. Recordarás las reformas en Arizona y sí, claro, Alabama, sí, cosas así espantosas. Entonces se combina esto y otros factores estructurales importantes, que es también el cambio demográfico en México. Ya no es la población tradicional clásica, y se combina también con una economía que logró absorber. A mí me impresiona mucho que de 500,000 personas o 600,000 o 700,000 eventos que
iban de sur a norte por razones laborales, pasamos a 50, 60 mil recientemente. Pregunta, ¿qué hacen las personas que ya no van? Exacto, ¿qué ¿No? hacen? Ahí hay un impacto regional importante ya visto en el análisis. Y segunda pregunta, los retornos han persistido, los voluntarios y obviamente por deportaciones. Y de alguna manera, no voy a tampoco a decir que bien ni perfecto, pero de alguna manera hay una asimilación, integración, reproducción. Y agregaría también que en ese retorno también hay un retorno de capital humano muy valioso, pero muy valioso. Que se entrenó allá. Que se entrenó allá y que tampoco hemos tenido la visión de aprovechar. Claro. O sea, hay una cantidad de jóvenes extraordinarios, de personas que regresan con calificaciones muy especializadas, unos por voluntad propia, otros con el corazón destrozado porque dejaron buena parte de la vida allá. Pero visto así en seco y por el ánimo de capital humano, están aquí. Y son personas que debiéramos tener una estrategia nacional de potenciar sus capacidades, porque estamos ganando. En el fondo, estamos, como capital humano, estamos ganando. Bueno, de entrada es muy probable que ya estén hablando inglés. Esas calificaciones de todas. Para empezar, en lo más fácil, ¿no? Esas calificaciones hay que potenciarlas y tampoco lo estamos haciendo. Por eso subrayo cómo el Instituto Nacional de Migración puede ser un observatorio extraordinario, en donde no nada más registras quién entró, también tienes que saber de qué manera está regresando capital humano, de qué manera potencias capacidades, de qué manera se estructuran estrategias que no solo les dé beneficio a estas personas, porque también es una situación muy difícil en el caso de deportaciones, sino a las economías locales, a las regiones, a los sectores, a las comunidades. Se puede hacer muchísimo. Y ahí tenemos una oportunidad que apenas estamos empezando a ver, pero no suficiente. Bueno, pero está detectado al menos, ¿no? Y ahí está hecho el diagnóstico. Ahí es donde tenemos la oportunidad. Hay la oportunidad. Claro. Ahora, porque los mismos mexicanos que están en Estados Unidos ya no quieren más mexicanos, ¿no? Porque también hay este fenómeno, pues un poco de competencia, me parece que dicen, pues ya no hay trabajos, ¿no? Entonces... La migración siempre se ha movido por redes. Y familiares y de pueblos y de comunidades, pero son redes. Y todo el mundo de pronto ves pueblos enteros en... Sí, absolutamente, pero es muy interesante para la comunicación. Entonces, por ejemplo, cuando había chamba y gente con pues de ahí se trae véngase, ahí, aquí, etcétera. Sí. La movilidad era más probable por otras razones que después hablamos de la barda a lo mejor, sí. pero la movilidad era una cosa más abierta. Había un mercado laboral circular muy grande en Estados Unidos. Y eso ocurría. Entonces, esa movilidad no quiere decir, y esas redes no quiere decir que hayan desaparecido. Solo están reconociendo que las capacidades de espacios ya no son del mismo tamaño ni de las mismas características. Eso es lo que está pasando ahí. Pero también está ocurriendo un desafío que ya es muy grande para México como nación, en el entendido de que tenemos 24 millones de la línea para allá, otros 124 de la línea para acá y en otros lugares del mundo seguramente muchos más. Pero, ¿cuál es el diálogo de la nación consigo misma en dos países? Entonces, el mejor escenario para todos es el de una relación continua, articulada, potenciada, y de hecho esta población puede contribuir en las reglas de Estados Unidos, pero puede convertirse en un actor político muy importante. De hecho, lo está empezando a construir de esa manera para la política norteamericana
y yo diría que en el mediano plazo pues van a ser nuestros principales abogados. Sí, sí. ¿No? Pero también es una población que tiene un potencial económico extraordinario, que sigue contribuyendo a México y que seguimos de desagradecidos. Es cierto, pues. ¿No? Sí. Entonces, y que no entendemos que la nación ya está estructurada de esta manera y que el Estado y sus instituciones tienen que pensar que la nación ya no es lo que éramos hace 30, 40 años. Hace 30, 40 años, haciendo una caricatura, todo estaba en el territorio, la nación toda cabía ahí. Ahora y el ya, diseño de las instituciones pensaba solo así. Pues no, ya se movió. Entonces las instituciones del Estado tienen que adaptarse a la nueva composición de la nación, de tal manera que el mexicano que vive en Estados Unidos sepa que tiene un Estado, instituciones, leyes que lo tratan igual, por lo menos que a los que estamos acá. Pues un principio de derecho básico, pero cuando un niño regresa, habla poco mal el español, pero habla perfecto inglés, en vez de hacerle la vida más difícil, es como le construyes un escenario con potencialidades. Cuando un joven regresa con su documentación escolar y se la hacemos dificilísima, estamos haciendo las cosas mal. No es que el Estado lo quiera, simplemente que no ha aprendido ni reformado sus normas y procedimientos para ver detrás de la rayita. Y volviendo al asunto del sur, no igual, no en la misma escala, no en las mismas condiciones, pero también en la frontera México-Guatemala hay también otras dinámicas transfronterizas que ni vemos ni reconocemos claramente, pero también hay que valorarlas como parte de las dinámicas humanas que se están construyendo y que requerimos verlas de otra manera. No son el enemigo, no son lo que está pasando ahora en el sur es que sí o sea, este fenómeno o esta problemática, ¿no? Sí ha ido en aumento, pues por las crisis que hay en estos países centroamericanos, ¿no? Sí. Pues, se viene porque hay una crisis humanitaria en sus países. Hay eso, pero también hay potencialidades económicas de otro tipo. Y eso es interesante distinguirlo. En la oferta que da... En la oferta de mercados. Ahí hay algo que también es muy poco conocido, pero es una gran transformación. Explíquenos. En Guatemala y México, en lo que llamamos la región transfronteriza, ahí hay un mercado laboral grandísimo de guatemaltecos que cotidianamente cruzan a México para trabajar. Que hacen trabajos que los mexicanos no que están hacen queriendo trabajos hacer. En otros costos, de otra manera. Hay Chiapas, de hecho, hay una recomposición de su mercado laboral impresionante. No es un asunto nuevo porque tiene larga historia, pero ya en una escala grande, pues debe tener unos 15 años. Okay. Y solo para dar un dato, medimos en las encuestas de migración la movilidad sur-norte, el pico más alto de personas que se movieron así por razones laborales en 2007 de mexicanos fue de 850,000 eventos de cruce. Okay. Eso ya. En Guatemala, ahorita, puede andar entre 700 y 750,000 eventos de cruce. Es enorme. Sí, es enorme. No quiere decir número de personas, quiere decir la movilidad alrededor del mercado laboral. Ahí hay ya una estructura social articulada, un mercado laboral articulado, culturas que se fortalecen en sus vínculos, una economía, sobre todo agropecuaria, que ha crecido mucho, se está expandiendo en servicios. Entonces es un hecho, no es optativo, es un hecho que ya hay una estructura transfronteriza y que hay necesidad de darle
visión, diseño de política pública, horizonte y potenciar capacidades. A eso me refiero de que ya hay una economía que puede generarse tanto del lado mexicano, pero también del otro lado. Claro, de hay una oferta, pues. Hay potencialidades muy grandes. Y luego, efectivamente, está el otro problema, que es el que estamos viendo ahora reflejado en las caravanas, que es el derivado de las crisis. Exacto. Entonces hay dos grandes, desde el punto de vista de migración, hay dos grandes flujos. El del flujo laboral transfronterizo, que eventualmente puede ampliarse a Honduras y El Salvador, también en esta lógica. Pero que se podría ser virtuoso. Entonces, absolutamente, claro, absolutamente. Claro. Por eso es que hay que articular que no migración. el otro necesariamente. Sí. Por eso hay que articular migración y desarrollo. No pueden dialogar distintos, tienen que estar dialogando juntos. Y ese escenario, como objetivo, pues hay que empezarlo ya. Ya. Ahora, a propósito de ofertas laborales, el presidente electo les ofrece a quienes están ahora aquí en la caravana empleos temporales. Y pues aquí la gente otra vez, ¿no? Empieza a manifestarse en contra en muy buena medida, ¿no? Yo diría que está bastante dividido el asunto, pero pues usted sabe más que cualquiera de nosotros de este tema. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera hay oferta suficiente para los mexicanos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de eso y verdaderamente cuánto se puede ofrecer y cuánto se puede hacer? Siquiera hay oferta suficiente para los mexicanos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted de eso y verdaderamente cuánto se puede ofrecer y cuánto se puede hacer? Es un escenario difícil de medir, pero primero hay que subrayar si está en nuestro horizonte humanitario, legal, y luego pasamos al tema de capacidades. Primero, si está en nuestro horizonte, lo hemos hecho mucho tiempo. Y no solo lo hemos hecho, está ocurriendo. Okay. O sea, la cantidad de personas de Centroamérica que ya residen en México, el censo del año 20 nos va a dar algún dato interesante. Pero por lo pronto, en Chiapas, y con esta interacción con Guatemala, eso ya está ocurriendo. Okay. Ya está ocurriendo. Entonces, no sería algo distinto de lo que ya está sucediendo. Asunto de capacidades. Como comentábamos hace un rato, de los 500,000 mexicanos que dejaron de ir y de los 400 que están regresando, para poner números así muy gruesos, algo está pasando en la economía que genera posibilidades. Seguimos siendo una nación de pobres, esa es la verdad. Sí, bueno, pero hay capacidades que se pueden utilizar. Y aprovecho para ejemplificar lo que pasó con los haitianos. De todo el flujo como de 20,000, finalmente se quedan en Tijuana, que es el ejemplo más interesante, alrededor de 3,400. De muy buenas calificaciones profesionales. O sea, no, porque luego también tenemos esta idea de que, sí, pues de lo que Trump expresa de nosotros, ¿no? Viene entonces, nos mandan su peor gente y nos baja de animal, y nosotros nos hemos comportado igual con ellos, los centroamericanos. Pero el dato no los bajamos de delincuentes. Pero son los estereotipos y nos estamos comprando ese discurso, lo cual me parece muy lamentable. Pero más que lamentable, es grave, ¿no? Es grave, es horrible. Pero además, equivocado completamente, ejemplo de los haitianos. De los 3,500,
como 2.500 están registrados en el IMSS ya. ¿Qué quiere decir? Que encontraron un empleo formal, en el mercado formal, están integrados perfectamente en la cuestión de los servicios, están integrados en cuestiones de construcción, generan sus iniciativas económicas, están contribuyendo. Entonces, no hay un desplazamiento porque no se trata de una caja cerrada en que entras a alguien y ya no cabes, ¿no? Estás generando una economía y las economías crecen. Claro. Entonces, cuando se potencian esas capacidades, no es de que tengo uno y perdí uno, falso. Tienes uno y a lo mejor creaste otro y otro y otro. Por ejemplo, se todo puede lo que multiplicar. Pues. Exactamente, por eso es la estrategia de política económica. Eso pasa en Chiapas también. Entonces, es cierto, Chiapas es uno de los estados más pobres del país, sin duda, sin duda. Pero la buena parte de la migración de chiapanecos, pues no va ahí cerca, no solo por condiciones laborales que hay que revisar, eso también lo reconozco, son condiciones que hay que revisar en ese sector agropecuario, sino porque económicamente es mucho más redituable irte a Florida. Y tenemos una red de chiapanecos muy importante en Florida, o en el área de California, o se mueven el mercado agrícola de Sonora, Sinaloa y hasta Baja California. Sí. Entonces, también es una cuestión de mercados en donde el problema no es la movilidad, son las condiciones de la movilidad y que las personas efectivamente tengan un ingreso correcto en condiciones correctas. Es lo que hay que hacer, mejorar las condiciones. Absolutamente. ¿No? Ahora, luego también se les ha ofrecido que se acojan a algunos programas, ¿no? A los centroamericanos aquí en México, y la mayoría no ha querido. En este caso. En este caso, el de la caravana, sí, ¿no, doctor? Sí. Porque hay la intención de... Primero, traen su objetivo Estados Unidos. Exacto, es muy claro. Es absolutamente de rebote, para ponerlo metafóricamente, de rebote podrá ocurrir que entonces ya lo valoren de manera distinta y México sea su buena opción. Aprovecho para comentar el del flujo no visto, del que no tenemos, de las caravanas que no vemos, alrededor de un 15% sí tendría intenciones de quedarse en México para trabajar, por razones laborales. Entonces México también se está convirtiendo en un espacio alternativo. Y vuelvo a la metáfora de que no estamos en un cajón. Cuando una economía aprovecha bien a las personas que llegan, sean mexicanos o extranjeros, que participan de manera creativa en áreas productivas, hay generación de riqueza. El gran desafío más bien es que ocurren en las mejores condiciones posibles, de que no tengamos penas y después regaños y después quejas por razones de maltrato, sino de una inclusión efectiva, genuina, de alguien que está dispuesto a contribuir al país. Obviamente, si hay personajes que no quieren contribuir al país, si no quieren aprovecharse del país, es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero más bien es excepcional ese punto. Antes de que se nos termine el tiempo, y usted hablaba de una caja, de que esto no es una caja, y es el tema de la migración es pues mundial y es internacional, y hay flujos por todos lados. En el caso de Estados Unidos pretenden hacer una caja del país, ¿no? Y poner un muro que al final, pues dígame si dará... Digo, a mí me parece que es inviable, ¿no? Para empezar, la construcción del muro. Pero en el escenario en el que se construya, pues encontrarán otras maneras, ¿no? El muro es un desperdicio y es de la estrategia electoral de Trump, y es un símbolo, que la construyó en su guerra contra los mexicanos, de su campaña de 2016. Entonces, en esa guerra, en esa publicidad, en ese llamado a la xenofobia y al racismo, que desafortunadamente existe de manera muy extensa en Estados Unidos, pues fuimos los
súper malos de la película y por lo tanto necesitábamos el muro. Era contra nosotros, ¿eh? No era contra... No, era contra Era nosotros. contra nosotros. Eso clarísimo. Mexicanos. Entonces, lo pongo de esa manera porque el muro en realidad es un contrasentido histórico. Nuestras sociedades ya están así de articuladas, con muro o sin muro. Ese es un hecho. Nuestras economías están así de articuladas, con muro o sin muro. Es algo que no vemos, pero a veces nos creemos los chiquitos frente a Estados Unidos. No es cierto. O sea, la escala de la economía mexicana para Estados Unidos es prácticamente igual que la de Canadá. Y Canadá es la segunda economía más importante para Estados Unidos. Entonces estamos en un peso económico impresionante. Por esa razón tampoco el TLC podía decretarse que hoy ya no lo quiero, porque son estructuras. Yo tengo una metáfora que le llamo capas tectónicas. Estamos así, no en economía, pero también en la sociedad. Estamos así de articulados. Entonces no solo México se convirtió en una nación transterritorial, sino Estados Unidos tiene un proceso de cambio social muy denso. Esos cambios nos relacionan de esta manera y también Estados Unidos cambia por dentro, en buena medida por nosotros. Conclusión, pesamos ya mucho en esa sociedad. Claro. No en el mal sentido, porque hay que estar en sus reglas, en su legislación, en los valores que han sido muy importantes para el mundo sobre el tema de democracia, salvo la excepción de Trump. Sí. Pero hay una integración de los mexicanos, una articulación, una participación muy correcta en Estados Unidos y formamos parte del cambio social de Estados Unidos. Ya no somos los chiquitos. Pero de entrada, doctor, están ilegales. Ya no todos, o sea... No todos, por supuesto, no, pero todos estos cruces pues son ilegales. Sí, pero entonces, ya tenemos... ¿qué puede hacer un país, por ejemplo? Porque hasta dónde la línea de pues fronteras seguras, pero puertas abiertas, pero solidaridad, pero generosidad, sí. Pero... Hay un balance delicado, sin duda. Es que sí. Es un balance delicado, pero nuevamente las decisiones deben ir caminando juntas, migración y desarrollo. Porque de otra manera, una estrategia que es, por ejemplo, la que ha hecho de contención a Estados Unidos, pues al final tenemos 24 millones de aquel lado. Sí, claro. ¿Sí? 5 todavía en condiciones irregulares, pero todos los demás, la mitad de esos 24 son binacionales. Sí. ¿No? Y nacidos en Estados Unidos. Que ya nacieron en Estados Unidos. Pero son mexicanos. Por eso decía yo que no es un asunto menor el cambio que está pasando en Estados Unidos. Es un montón de millones, 12 y otros 12. Entonces, esa estructura va a jugar siempre, y eso es lo que tenemos que definir y construir, va a jugar siempre de manera conjunta con México o nos vamos a separar y vamos a tener tensiones. Más vale que nos articulemos y generemos. Y hacia el sur también. México tiene que tener una visión, no solo de este gobierno, sino de todo el proceso de largo plazo, de cómo es y cómo va a ser la relación con Centroamérica. Y también es inevitable, no es optativo. No vamos a hacer un muro en la frontera con Guatemala y vamos a decirle, la va a pagar Guatemala. Sí, exacto. O sea, tenemos que pensar de otra manera el desafío. Pues sí, que deje de ser un problema y se convierta en un desafío y que sea en una oportunidad. Exactamente. Pues sí lo tiene grande el desafío, doctor, ¿no? ¿Se va a ir a Tijuana? ¿Se va a mover el instituto? Digo, porque... Hay un planteamiento que hizo el presidente electo de que el instituto esté en Tijuana. Evidentemente se refiere a la prioridad que tiene la frontera norte para las tareas del instituto y para la política migratoria y la prioridad que tienen las fronteras. O sea, es un reconocimiento muy claro de que ahí está el desafío mayor, los puntos de que hay que dedicarle más atención.
Y sí, el instituto tendrá más presencia en Tijuana. Lo que no significa que necesariamente la dirección esté. No, puede avanzarse ya hacia a que la dirección y lo estratégico del instituto sí pueda moverse, porque no implica muchísimo, pero lo que sí hay que poner atención es que el instituto es un organismo nacional, está en todo el país, entonces ya es una estructura desconcentrada. Entonces el movimiento a Tijuana pues solo será de las áreas directivas estratégicas. Okay. Pues si nos permite, estemos en contacto. Por favor, encantado. Doctor, nos va a dar mucho gusto poder pues seguir muy de cerca cuáles van a ser estas nuevas estrategias. Exacto. Que tendrán que convertirse en nuevas políticas públicas, ¿no? Para nuestros paisanos que están en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, y para quien viene a nuestro país, ¿no? Entonces le agradezco muchísimo y pues hasta la próxima, por lo pronto. Encantado, con muchísimo gusto. Doctor. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima. Y ahora esto de la caravana nos ha descubierto a los mexicanos como racistas. Pues hay quien piensa, y hay esta percepción de que pues lleva patrocinio y lleva intención política. Es un balance complejo, pero primero sí hay personas, para ponerlo en genérico, con desesperanza. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Mercado Político, un noticiero que da seguimiento a la información que marca la agenda en México. Entre Mercados, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 5 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura, información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y entrevistas para entender un poco más esta realidad nacional. Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, presentó su Plan Nacional de Paz y Seguridad, la ruta del sexenio para acabar con la violencia, que incluye la conformación de la Guardia Nacional, que en un inicio se integrará por elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal. También buscará erradicar la corrupción y reformular el combate a las drogas. Aseguró que el objetivo es recuperar la tranquilidad y la confianza en las instituciones. Hoy lo presentó y esto fue lo que pasó. Si hablamos en términos cuantitativos, eso significa del plan de seguridad el 80%, el atender las causas.